15 de octubre de 1823. La Royal Opera House resplandecía con luz contra la oscura noche londinense, su gran fachada, un faro que atraía a lo más selecto de la ciudad a su abrazo dorado. Clara Pemberton estaba de pie al otro lado de la calle, su gastada capa azul ceñida con fuerza contra el frío otoñal, observando el desfile de seda y joyas que ascendía por los escalones de mármol. Ella no pertenecía a ese mundo, a esas criaturas resplandecientes que se movían por la vida con una certeza tan despreocupada. A sus 28 años, hacía tiempo que había aceptado su lugar en las sombras, invisible para aquellos que medían el valor por la fortuna y la juventud. Pero la ópera era diferente. Desde hacía 3 años, había ahorrado y se había sacrificado, renunciando a cada chelín sobrante para comprar su asiento en la galería más alta, donde el aire se enrarecía y la vista requería los viejos binoculares de ópera de latón de su padre. Esa noche marcaba la apertura de la nueva temporada, y su corazón se aceleraba con una anticipación que no se permitía en ningún otro aspecto de su vida, cuidadosamente circunscrita. Cruzó la calle cuando las grandes llegadas disminuyeron, deslizándose por una entrada lateral hacia donde se dirigía a los asistentes de la galería, subiendo las estrechas escaleras de servicio que serpenteaban hacia arriba, hasta que le dolieron las piernas y le faltó el aliento. La galería ya se estaba llenando de oficinistas y tenderos, institutrices y estudiantes, todos aquellos que amaban la música pero no podían permitirse el privilegio de la comodidad. Clara encontró su lugar habitual en la tercera fila del lado izquierdo, una posición que había reclamado gracias a su asistencia constante, y se acomodó en el duro banco de madera. Desde allí, si se inclinaba ligeramente hacia adelante, podía ver el escenario y, lo que era más importante, los palcos que bordeaban el teatro en su esplendor escalonado. Sus manos temblaron ligeramente mientras levantaba los binoculares de ópera, ajustando el enfoque, barriendo los palcos hasta que encontró el que buscaba. A la izquierda del escenario, segundo nivel. El palco privado del duque de Thornhill seguía vacío, sus cortinas carmesí recogidas, las sillas doradas esperando. Se le cortó la respiración como siempre, en ese momento de incertidumbre antes de saber si asistiría. Durante 3 años, había observado a Alexander Sinclair con una devoción que la avergonzaba, estudiando su figura solitaria, aprendiendo los sutiles cambios de su expresión, la forma en que atendía a la música con una intensidad que sugería que él también encontraba refugio en esos momentos de belleza trascendente. Sabía que él había estado en el extranjero durante 2 años, ocupado en algún servicio diplomático que ella solo entendía vagamente, y su ausencia había dejado su vigilia en la galería vacía y sin propósito. Pero la noticia había llegado incluso a sus modestos círculos de que el duque había regresado a Londres, y esa noche, sabría si todavía buscaba el consuelo de la ópera. El teatro zumbaba con conversación y expectación, la orquesta afinando sus instrumentos en una preparación discordante. Entonces, movimiento en su palco. El corazón de Clara se encogió cuando su alta figura entró, solo como siempre, su oscuro traje de noche impecable, su expresión distante y serena. Había regresado. Alexander Sinclair permaneció de pie un momento observando el teatro, y Clara bajó rápidamente los binoculares de ópera, tontamente, como si él pudiera de alguna manera sentir su observación desde tal distancia. Cuando los levantó de nuevo, él había tomado asiento, y el dolor familiar floreció en su pecho, esa mezcla agridulce de anhelo y resignación. Él nunca sabría que ella existía. Ella no era nada, nadie, una mujer sin esperanza observando a un hombre fuera de su alcance. Pero durante esas pocas horas, en la oscuridad, con la clemencia de Tito de Mozart a punto de transportarlos a ambos, podía fingir que la distancia entre la galería y su palco no era insalvable, que de alguna manera su devoción silenciosa
podría salvar el vasto abismo entre sus mundos. Ahora, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y comentar desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Gracias. El primer acto se desarrolló con la sublime complejidad de Mozart, y Clara se dejó llevar por la música, levantando solo ocasionalmente los binoculares de ópera para observar el perfil de Alexander, mientras él también se rendía a la representación. Conocía tan bien sus hábitos ahora, la ligera inclinación hacia adelante cuando un área particular lo conmovía, la forma en que sus dedos descansaban a lo largo del borde de la barandilla del balcón durante los momentos de intensidad musical, la absoluta quietud de su postura que hablaba de una completa absorción. Había memorizado estos detalles a lo largo de incontables noches, construyendo un retrato de él a partir de miradas robadas, y el conocimiento de esta intimidad secreta la llenaba de consuelo y tristeza a partes iguales. Cuando llegó el intermedio y el teatro estalló en conversación, Clara bajó los binoculares y se recostó, permitiendo que la multitud de la galería fluyera a su lado hacia el pasillo, donde se vendían refrescos a precios que no podía justificar. Permaneció en su asiento como siempre, conservando tanto los fondos como la energía, contenta de descansar y prepararse para el segundo acto. Estaba levantando los binoculares de nuevo, incapaz de resistirse a una última ojeada a su palco, cuando una mano le tocó el hombro. Clara se sobresaltó y se giró para encontrar a Emily Fairfax de pie a su lado, vestida con un modesto pero bien confeccionado vestido de color verde oscuro, su expresión brillante de curiosidad. Emily y su esposo ocupaban un palco en el lado opuesto del teatro, un privilegio de la suscripción de larga data de su familia, y Clara no esperaba que su amiga se aventurara a las alturas poco elegantes de la galería. Emily señaló hacia el pasillo, y Clara se levantó a regañadientes, siguiendo a su amiga al estrecho pasaje donde los asistentes de la galería se apretujaban en el calor de demasiados cuerpos en un espacio demasiado pequeño. Emily se inclinó, su voz baja por debajo de la charla circundante. «Te vi», dijo, sus ojos brillando con algo entre la diversión y la preocupación. «He estado observándote observarlo toda la noche». Clara sintió que el calor le subía a las mejillas, la mortificación inundándola. Abrió la boca para negar, para desviar la atención, pero Emily simplemente negó con la cabeza. «¿Cuánto tiempo, Clara? ¿Cuánto tiempo llevas observando al duque de Thornhill con tan devota atención?» La verdad surgió en un susurro. 3 años. La expresión de Emily se suavizó en simpatía. «Oh, mi querida amiga, ¿siquiera sabe que existes?» Clara negó con la cabeza, incapaz de encontrar los ojos de Emily, la vergüenza y el anhelo enredados en su pecho. «Por supuesto que no». «¿Cómo podría? No soy nada, nadie. Simplemente encuentro consuelo en observar a alguien que ama la música como yo. Es una tontería, lo sé». Al otro lado del teatro, en su palco, Alexander Sinclair permaneció de pie durante el intermedio, pero inusualmente no se retiró al salón privado detrás de la cortina como era su costumbre. En cambio, se quedó junto a la barandilla del balcón y por razones que no podía articular del todo, su mirada se desvió hacia arriba, hacia las lejanas alturas de la galería. Había sido consciente, vagamente, de una presencia recurrente allí durante las temporadas anteriores a su partida al extranjero, alguna figura que aparecía con notable consistencia, pero le había prestado poca atención, absorto en su propio aislamiento. Esa noche, sin embargo, algo le molestaba en la conciencia, una sensación de ser observado que le erizaba los hombros. Escudriñó las abarrotadas filas de la galería, buscando no sabía qué, hasta que sus ojos captaron una mancha de azul entre los abrigos y chales más oscuros. Una capa de mujer, gastada pero distintiva, e incluso desde tal distancia
percibió una cualidad de quietud en su portadora que le resultó familiar. La sensación era extraña, inquietante, esta conciencia de la atención de otra persona centrada en él. 22 de octubre de 1823. Clara estaba de pie fuera de la Royal Opera House bajo un frío glacial, su delgada capa insuficiente contra el viento que cortaba las calles de Londres con una precisión despiadada. Apretó las pocas monedas en su mano enguantada, contándolas de nuevo aunque ya sabía la suma. Sabía que le faltaban exactamente 2 peniques para el precio de la entrada a la galería. Había asistido a 4 representaciones desde la noche de apertura, cada vez diciéndose a sí misma que era la última extravagancia que podía permitirse, y cada vez encontrándose arrastrada de vuelta con una compulsión que la asustaba por su intensidad. La ópera de esa noche era Don Giovanni, una de sus favoritas, y la idea de perdérsela creaba un dolor bajo sus costillas que se sentía desproporcionado a la sensatez o la razón. Detrás de ella, un joven oficinista salió de la entrada de la galería y Clara se encontró hablando antes de que el orgullo pudiera silenciarla, preguntando con una voz que temblaba de humillación si podría prescindir de unas pocas monedas para la entrada. El joven la miró con lástima y algo incómodamente cercano al desprecio antes de negar con la cabeza y pasar de largo apresuradamente, dejando a Clara sola con su vergüenza ardiendo contra el frío. Debería volver a casa. Debería aceptar esto como la señal que era, la insistencia amable del universo para que abandonara este ritual tonto. Pero entonces apareció otro asistente, y esta vez la petición susurrada de Clara tuvo éxito. Una mujer mayor le puso 3 peniques en la mano con una sonrisa cómplice que sugería que ella también entendía lo que significaba amar la música más allá de los límites de la sabiduría práctica. Dentro, Clara subió las interminables escaleras con gratitud y culpa entrelazadas, tomando su asiento habitual justo cuando las luces del teatro se atenuaban. Levantó los binoculares de ópera de su padre con manos que temblaban por algo más que el frío, barriendo los palcos hasta que lo encontró. Alexander Sinclair estaba sentado en su lugar de siempre, pero esa noche no estaba solo. Un caballero ocupaba la silla a su lado, de cabello rubio, arenoso y animado, inclinándose para hablar durante la obertura de una manera que sugería una larga amistad y una fácil intimidad. Clara observó cómo Alexander respondía a algo que su compañero decía, una leve sonrisa cruzando sus rasgos, una expresión tan rara y transformadora que le cortó la respiración. Entonces, inequívocamente, deliberadamente, Alexander giró su mirada hacia arriba, hacia la galería. El corazón de Clara se encogió. Bajó rápidamente los binoculares de ópera, pero no antes de ver sus ojos escudriñando las filas superiores, con un propósito claro, buscando. Lord Philip Ashford siguió la mirada de su amigo con una curiosidad no disimulada. Luego se volvió hacia Alexander con las cejas arqueadas y palabras que Clara no pudo oír pero que podía imaginar fácilmente. Alguna broma, alguna observación burlona sobre la inusual distracción de Alexander. Observó cómo Alexander respondía secamente, su atención todavía fija en la galería, y Philip se rió, acomodándose en su asiento con el aire satisfecho de un hombre que acababa de descubrir algo interesante. La representación comenzó, pero Clara se encontró, incapaz de concentrarse en el escenario, agudamente consciente de que ya no era la única observadora en su intercambio silencioso. Alexander la estaba buscando, y el conocimiento la llenó de terror y euforia a partes iguales. El frío que la había helado afuera, ahora olvidado en el calor de esta extraña nueva conciencia de que quizás, imposiblemente, su observación no había pasado del todo desapercibida después de todo. 29 de octubre de 1823, por la tarde. Clara estaba sentada en el pequeño salón de la casa que compartía con su madre, una habitación cuya raída elegancia una vez pareció meramente cómoda, pero que ahora se sentía como un reproche,
evidencia de su lento declive desde la modesta prosperidad que su padre había proporcionado hacia algo más precario. El papel pintado, antaño de moda, se había desvanecido hasta convertirse en un pálido fantasma de su antiguo patrón, y los muebles, aunque bien mantenidos, llevaban las marcas del largo uso y la cuidadosa economía. Margaret Pemberton estaba sentada frente a su hija, trabajando en su bordado con la firme paciencia que caracterizaba todas sus acciones. Pero Clara podía sentir la preocupación de su madre irradiando a través del espacio entre ellas como el calor del exiguo fuego que era todo lo que podían justificar encender en esa fría tarde. El libro de cuentas del hogar yacía abierto en la pequeña mesa junto a Clara, sus columnas de números contando una historia que había estado evitando durante semanas. Y ahora la suave voz de su madre rompió el silencio con palabras que Clara había estado temiendo. «No podemos seguir como hasta ahora, querida. Lo sabes tan bien como yo». La garganta de Clara se apretó, pero asintió, incapaz de negar lo que las cifras dejaban dolorosamente claro. Su pequeña herencia, ya disminuida por la última enfermedad de su padre 5 años antes, se había reducido a casi nada, y los modestos ingresos de las pocas inversiones que quedaban apenas cubrían el alquiler y las necesidades. Margaret dejó su bordado y miró a su hija con ojos que contenían tanto amor como preocupación. Lady Westbrook te ha invitado de nuevo a sus reuniones de los jueves. Sé que las encuentras desagradables, pero tiene buenos contactos, y quizás a través de ella podrías conocer a alguien, hacer alguna conexión ventajosa. Las palabras no dichas flotaban en el aire entre ellas. La sugerencia de que a los 28 años, las perspectivas de matrimonio de Clara eran escasas pero no del todo extinguidas, que quizás algún viudo o caballero mayor podría pasar por alto su falta de fortuna y su juventud marchita. Clara sintió algo retorcerse dolorosamente en su pecho, una mezcla de vergüenza y rebelión. Pensó en las entradas de ópera que había comprado en las últimas 2 semanas, dinero que debería haberse destinado al carbón de invierno o a la medicina de su madre, fondos que había desviado en silencio para alimentar una obsesión que no podía defender ni explicar. ¿Cómo podría decirle a su madre que había estado gastando sus menguantes recursos para sentarse en una galería y observar a un hombre que no sabía que ella existía, que esas horas robadas se sentían más vitales para ella que la comida o el calor? Margaret se levantó y se acercó a su hija, colocando una mano suave en el hombro de Clara. Tu padre querría que tuvieras algo de alegría en la vida, no meramente supervivencia, pero debemos ser prácticas ahora. La herencia está casi agotada. Clara levantó la vista hacia su madre y no vio acusación, sino solo una cansada preocupación, y el peso de su propio egoísmo la oprimió con una fuerza sofocante. Pensó en Alexander Sinclair en su palco, en la forma en que su rostro se transformaba durante la música, en la extraña nueva conciencia que había pasado entre ellos en la última representación, y sintió que el sueño se le escapaba como agua entre los dedos. «Asistiré a la reunión de Lady Westbrook», dijo en voz baja, y vio cómo el alivio suavizaba la expresión de su madre, incluso mientras algo dentro del pecho de Clara comenzaba a romperse. 5 de noviembre de 1823, por la noche. Clara subió las escaleras de la galería con el corazón apesadumbrado, sabiendo mientras contaba cada escalón gastado que este sería su último ascenso en el futuro previsible, quizás para siempre. La decisión se había tomado durante el desayuno esa mañana, el rostro preocupado de su madre al otro lado de la mesa sirviendo tanto de acusación como de absolución, y Clara había aceptado con tranquila firmeza que ya no podía justificar el gasto de las entradas de ópera cuando el carbón de invierno y la medicina de su madre exigían las pocas monedas que pudiera ahorrar. La representación de esa noche de las bodas de Fígaro se sentía menos como un entretenimiento y más como una despedida
el cierre de un capítulo que nunca había tenido el valor de abrir realmente, pero dentro del cual había vivido, no obstante, a través de 3 años de observación silenciosa. Ocupó su asiento habitual en la tercera fila, lado izquierdo, y levantó los binoculares de ópera de su padre con manos temblorosas, diciéndose a sí misma que memorizaría cada detalle del rostro de Alexander Sinclair, que guardaría este último vistazo para sostenerla a través de los años grises que se extendían por delante. Pero esa noche algo era diferente. Alexander estaba sentado en su palco con una tensión que nunca antes había presenciado, su postura rígida en lugar de relajada, e incluso desde esta distancia Clara podía ver que no estaba mirando el escenario en absoluto, sino que escudriñaba metódicamente la galería con una intensidad que le cortó la respiración. Bajó rápidamente los binoculares de ópera, un pánico repentino inundando sus venas, el miedo irracional de que él pudiera verla, identificarla, encontrarla deficiente. A su alrededor, los asistentes de la galería se acomodaban en sus asientos, ajenos al drama que se desarrollaba en silencio a través del vasto espacio de la ópera. Pero Clara se sintió expuesta de una manera que nunca antes había sentido, como si la privacidad de su observación hubiera sido despojada, dejando solo vulnerabilidad. La obertura comenzó y la atención de Alexander seguía fija en las filas superiores, su mirada barriendo metódicamente de sección en sección, y Clara se dio cuenta con una sacudida de puro terror mezclado con euforia de que él estaba buscando deliberada y resueltamente, y supo con una certeza inexplicable que la estaba buscando a ella. El conocimiento debería haberla llenado de alegría, pero en cambio solo sintió el peso aplastante de la realidad, la conciencia de la distancia imposible entre un duque y una solterona con una capa gastada y un bolso vacío, la tontería de sus 3 años de observación cristalizándose en vergüenza. Debería irse ahora, escabullirse antes de que su búsqueda tuviera éxito, preservar al menos la dignidad de su anonimato. Pero no podía moverse, retenida en su asiento por una fuerza más fuerte que la razón, y entonces sucedió. Sus ojos la encontraron. A través de la extensión de la ópera, a través de la tenue iluminación y la distancia, la mirada de Alexander Sinclair se fijó en la de ella con un impacto que sintió físicamente, una conexión que pareció detener el aire en sus pulmones. Durante un largo momento permanecieron suspendidos en ese reconocimiento mutuo, y entonces Alexander se levantó de su asiento con repentina decisión, sus movimientos atrayendo miradas de sorpresa de los palcos cercanos, y Clara observó incrédula cómo se dirigía hacia la salida de su palco, encaminándose inequívocamente en la dirección que lo llevaría hacia arriba, hacia la galería, hacia ella. Se puso de pie bruscamente, sus binoculares de ópera cayendo con estrépito contra el asiento, y sin pensar ni planear huyó, su capa azul ondeando detrás de ella mientras se abría paso entre los asistentes que protestaban hacia el pasillo, corriendo de una posibilidad demasiado aterradora para enfrentar y demasiado preciosa para perder. 6 de noviembre de 1823, por la mañana. Alexander Sinclair estaba de pie junto a la ventana de su estudio, observando cómo el pálido sol de noviembre luchaba por abrirse paso a través del humo de carbón de Londres, y se sentía más despierto, más vivo que en años. La noche de insomnio que acababa de soportar dejándolo energizado, en lugar de exhausto de una manera que habría parecido imposible de explicar, a cualquiera que no hubiera visto lo que él había visto la noche anterior en la ópera. Philip Ashford estaba sentado en la silla de cuero detrás de él, observando a su amigo con una expresión atrapada entre la diversión y la preocupación, habiendo sido convocado a una hora irrazonablemente temprana para discutir lo que Philip claramente creía que podría ser evidencia de una locura temporal. «¿Quieres comprar todos los palcos de la ópera para el resto de la temporada?», dijo Philip lentamente,
como si probara las palabras en busca de sentido. Cada uno de los palcos. Durante toda una temporada. El costo por sí solo sería... Hizo una pausa, calculando. Astronómico. Incluso para ti. Alexander se apartó de la ventana, y Philip vio en el rostro de su amigo una determinación que reconocía de sus años juntos en el servicio diplomático, la misma intensidad concentrada que Alexander había aportado a negociaciones imposiblemente complejas, pero ahora dirigida hacia un propósito que Philip aún no podía comprender. «No tendrá otro lugar donde sentarse que la galería», explicó Alexander con una paciencia que sugería que ya había analizado cada objeción lógica durante su noche de insomnio. «Si soy dueño de todos los palcos, no podrá esconderse entre otros asistentes en los mejores asientos. Debe permanecer visible para mí, y eventualmente comprenderá que la estoy buscando específicamente a ella». Philip se inclinó hacia adelante, su diversión desvaneciéndose en una genuina curiosidad. «Ni siquiera sabes su nombre. Nunca has hablado con ella. Viste un atisbo de su rostro durante quizás 30 segundos antes de que huyera». «Alexander, esto es una locura. ¿Y si está casada? ¿Y si es completamente inadecuada? ¿Y si tu imaginación ha creado algo que no existe?» Alexander se dirigió a su escritorio donde ya había documentos legales preparados, su abogado habiendo trabajado toda la noche a petición urgente suya, y sabía que las preguntas de Philip eran razonables, que cualquier hombre racional se alejaría de este precipicio, pero no podía explicar la certeza absoluta que se había apoderado de él cuando sus miradas se encontraron a través de la inmensidad de la ópera. En 2 años de servicio diplomático, había aprendido a leer rostros, a comprender las historias que las personas llevaban en sus expresiones y gestos, y en ese único momento suspendido, había visto en el rostro de ella algo que resonaba con su propia soledad cuidadosamente oculta, un reconocimiento afín que trascendía la lógica o la razón. «Me ha estado observando durante meses, quizás más», dijo en voz baja. «Lo he sentido sin entender lo que estaba sintiendo. Y anoche cuando realmente la miré, cuando nuestros ojos se encontraron, había algo allí. Philip, algo que no puedo nombrar pero que tampoco puedo ignorar. El costo es irrelevante, el escándalo es irrelevante, incluso la posibilidad de decepción es irrelevante, en comparación con la certeza de que si no la encuentro, si dejo que desaparezca de nuevo entre las multitudes de Londres, lo lamentaré por el resto de mi vida». Philip estudió a su amigo durante un largo momento, luego suspiró y tomó los papeles del escritorio. «Entonces será mejor que nos aseguremos de que los contratos estén redactados correctamente. Cuando la sociedad se entere de esto, y se enterarán, el cotilleo será despiadado». 12 de noviembre de 1823, una semana después, y Clara estaba sentada en el salón de Lady Catherine Westbrook, sintiendo como si tuviera todos los nervios a flor de piel, la incomodidad de su posición tanto literal como metafórica, mientras se posaba en el borde de una silla de seda, demasiado fina para su gastado vestido de día de muselina, marrón desvaída que parecía anunciar su pobreza a las damas reunidas que la miraban con expresiones que iban desde la lástima hasta el desprecio. No había querido venir, había intentado rechazar la amable insistencia de su madre de que declinar la invitación de Lady Westbrook una vez más constituiría una grosería imperdonable, pero ahora comprendía que esta reunión había sido diseñada específicamente como una forma de tortura refinada, un recordatorio de exactamente dónde se encontraba en la cuidadosa jerarquía de la sociedad. El salón en sí era una obra maestra de gusto caro, todo papel de pared de seda color crema y muebles dorados, rosas frescas de invernadero perfumando un aire que se sentía espeso de juicio, y Clara mantenía las manos fuertemente entrelazadas en su regazo para evitar moverse nerviosamente bajo el peso de tantas miradas evaluadoras.
Lady Westbrook presidía la reunión desde una silla posicionada para captar la mejor luz, su cabello plateado arreglado en elaborados rizos, su vestido de seda color borgoña intenso, haciendo que Clara se sintiera aún más miserable en comparación, y había algo depredador en su sonrisa mientras dirigía su atención a la última víctima de su crueldad social, cuidadosamente orquestada. «Mi querida señorita Pemberton», dijo Lady Westbrook, con una voz que se escuchó claramente en toda la habitación. «Ha estado usted bastante ausente de la sociedad últimamente. Habíamos comenzado a preguntarnos si nos había olvidado por completo, aunque supongo que sus entretenimientos se encuentran en otros lugares estos días». El comentario quedó suspendido en el aire cargado de implicaciones, y Clara sintió que el calor le subía a las mejillas mientras luchaba por entender a qué podría referirse Lady Westbrook, qué podría saber. Alrededor de la habitación, las otras mujeres se inclinaron hacia adelante con el ávido interés de los espectadores en una representación particularmente dramática, y Clara reconoció varias caras de diversas funciones sociales a las que se había visto obligada a asistir a lo largo de los años, mujeres que nunca habían reconocido su existencia hasta este momento en que olfateaban un posible escándalo. «¿Ha oído, señora Harrington?», dijo con falsa naturalidad, «sobre el comportamiento extraordinario del duque de Thornhill, seguramente lo más extraño que ha ocurrido esta temporada, quizás esta década». A Clara se le detuvo la respiración en el pecho. «Ha comprado todos los palcos de la ópera», anunció Lady Westbrook con asombro teatral, «cada uno de los palcos para el resto de la temporada. El gasto debe ser astronómico, aunque supongo que para un hombre de su riqueza, tales cosas son meras nimiedades. Pero la razón, eso es lo que tiene a todo Londres hablando». Las mujeres estallaron en una charla emocionada, teorías y especulaciones volando por la habitación, y Clara se quedó helada al oír el nombre de Alexander, discutido con una mezcla de fascinación y desaprobación, al oír sus acciones analizadas y diseccionadas por mujeres que no entendían nada de lo que estaban presenciando. «Dicen que está buscando a alguien», confió la señora Harrington con delicioso horror. «Una mujer misteriosa que vio en la galería, ¿se lo imagina? La galería de todos los lugares. ¿Qué clase de mujer frecuenta los asientos más baratos?». Clara sintió las palabras como golpes físicos, incluso mientras su mente se aceleraba con una esperanza imposible. Y al otro lado de la habitación se encontró con la mirada de Emily Fairfax, la expresión de su amiga confirmando lo que Clara no se había atrevido a creer, que la audaz acción de Alexander había sido por ella, solo por ella, y el conocimiento la llenó de terror y asombro a partes iguales. 13 de noviembre de 1823. La tarde siguiente, y Clara estaba sentada en el cómodo salón de Emily Fairfax rodeada de pruebas de la seguridad que ella misma nunca poseería. El papel pintado color crema fresco y sin manchas, los muebles sólidos y bien mantenidos, el servicio de té completo sin una sola taza desconchada, y sintió el contraste entre sus circunstancias como un dolor físico incluso mientras permanecía agradecida por la lealtad inquebrantable de su amiga a través de años en los que la mayor parte de la sociedad había olvidado que Clara existía. Emily sirvió el té con manos que temblaban ligeramente de emoción, su bonito rostro iluminado por la especulación romántica, y Clara sabía que su amiga ya había construido un cuento de hadas completo a partir de los fragmentos de chismes escuchados en la reunión de Lady Westbrook, una historia en la que las extraordinarias acciones del duque solo podían tener una explicación posible. «Debes contármelo todo», insistió Emily mientras le ponía una taza en las manos frías a Clara. «¿Cuánto tiempo llevas asistiendo a la ópera? ¿Por qué nunca mencionaste esta pasión? Y lo más importante, si crees que la compra del duque podría estar relacionada con tu presencia en la galería». Clara sintió que el calor le subía a las mejillas mientras luchaba por encontrar palabras adecuadas para explicar lo que apenas entendía ella misma. Los 3 años de observación secreta,
el consuelo que había encontrado al observar a un hombre al que nunca podría acercarse, la forma en que su presencia solitaria en su palco había reflejado su propio aislamiento en la galería. Lo noté la primera vez que asistí, admitió en voz baja, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. Siempre estaba solo, siempre concentrado por completo en la música en lugar de en ser visto, y había algo en su rostro, una soledad que reconocí porque la llevo yo misma. Emily se inclinó hacia adelante con una expresión de tierna comprensión, y Clara sintió el alivio de compartir finalmente la carga de su apego imposible con alguien que no la juzgaría ni se burlaría. «Así que lo observaste», dijo Emily suavemente. «Durante 3 años lo observaste, y ahora ha comprado todos los palcos de la ópera en Londres, y crees que esto es mera coincidencia». Clara negó con la cabeza, impotente, porque cuando se decía en voz alta la conexión parecía a la vez innegable y completamente absurda. ¿Por qué un duque, un hombre de inmensa riqueza y posición, se fijaría en una solterona en la galería? ¿Por qué haría algo tan extraordinario por alguien que nunca había conocido? Pero el corazón romántico de Emily ya había aceptado lo que el temeroso de Clara no podía creer del todo, y extendió la mano para tomarla de Clara con feroz determinación. «Debes asistir a la próxima representación», insistió. «Debes volver a tu asiento habitual y descubrir si su atención está realmente fija en ti. Y si lo está, Clara, si lo está, entonces debes permitirte tener esperanza». Clara pensó en sus menguantes recursos, el dinero que ya había gastado en entradas, cuando debería haber estado ahorrando cada centavo, la imposibilidad de sostener tal gasto. Pero Emily anticipó su objeción y le puso un pequeño monedero en las manos. «Considéralo un préstamo, o mejor aún un regalo, porque tu padre amaba la ópera y habría querido que tuvieras esta alegría, y porque no soporto verte negarte a ti misma la posibilidad de la felicidad por miedo». Clara sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos ante la generosidad de su amiga, incluso mientras el terror se apoderaba de su corazón, porque asistir a la próxima representación significaba exponerse a una posible humillación. Significaba descubrir si las acciones del duque estaban realmente conectadas con ella o si había construido una fantasía a partir de la coincidencia y el anhelo desesperado. 19 de noviembre de 1823. Por la noche, y Clara estaba de pie a la entrada de la Royal Opera House, sintiendo como si caminara hacia su propia ejecución, el peso de la posibilidad y el pavor tan abrumador que las piernas le temblaban bajo su modesto vestido, mientras se envolvía el chal prestado de Emily alrededor de los hombros y se abría paso por los pasajes familiares que conducían a las escaleras de la galería. La ópera vibraba con una energía que nunca antes había experimentado, una extraña electricidad que parecía crepitar en el aire mientras los asistentes susurraban, miraban y estiraban el cuello hacia los palcos, y Clara se dio cuenta con creciente horror de que el espectáculo público de la extraordinaria compra de Alexander había atraído a curiosos que no habían venido por la música sino para presenciar el drama que pudiera desarrollarse. Subió las estrechas escaleras hacia la galería con el corazón latiéndole tan violentamente que temió que pudiera estallarle en el pecho, y cuando llegó a su sección habitual la encontró mucho más concurrida de lo normal, la gente apretujada en ansiosa anticipación, sus rostros iluminados con la misma expresión que había visto en los invitados de Lady Westbrook, el hambre de escándalo y entretenimiento a expensas de otros. Clara se dirigió a su asiento habitual, tercera fila desde el frente en el lado izquierdo, el lugar que había ocupado durante 3 años, y mientras se acomodaba en el duro banco de madera, se ajustó más su gastada capa azul como si pudiera protegerla de la atención que sentía que se centraba en ella. Las luces de la ópera se atenuaron ligeramente en preparación para la representación, y Clara finalmente se permitió mirar a través del vasto espacio hacia los palcos,
esos elegantes santuarios privados que bordeaban las paredes en niveles de carmesí y oro, y se le cortó la respiración dolorosamente en la garganta porque estaban vacíos, cada uno de ellos vacío excepto el palco en el segundo nivel, a la izquierda del escenario donde Alexander Sinclair, duque de Thornhill, estaba sentado en solitario esplendor como un rey inspeccionando su reino. Incluso desde esa distancia, podía ver que no estaba mirando el escenario, sino escudriñando la galería con una intensidad concentrada, su postura alerta y resuelta, y la constatación de que estaba buscando activamente, envió un rayo de puro terror a través de su cuerpo. Sus miradas se encontraron a través de la distancia imposible, y Clara sintió la conexión como una fuerza física. Sintió cómo todo su cuerpo se aquietó cuando la localizó, cómo su mirada se fijó en ella con una intensidad que la hizo sentir simultáneamente expuesta y vista de una manera que nunca había experimentado. La orquesta comenzó la obertura de Così fan tutte, la música familiar inundándola, pero Clara no podía concentrarse en la representación porque Alexander se había levantado de su asiento, su movimiento causando una onda de excitación en la galería a su alrededor, y observó con fascinación paralizada cómo salía de su palco con pasos decididos, dirigiéndose claramente en su dirección. El pánico se apoderó de su garganta porque no estaba lista para esta confrontación. No estaba lista para que su fantasía imposible fuera puesta a prueba contra la realidad. Y antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir, su cuerpo tomó la decisión por ella, levantándose de su asiento y moviéndose hacia la salida, incluso mientras los susurros estallaban a su alrededor y las manos señalaban y las voces especulaban sobre el drama que se desarrollaba, que no tenía nada que ver con la ópera y todo que ver con un duque y una mujer con una capa azul. Clara huyó por el estrecho pasillo que corría detrás de los asientos de la galería, su respiración entrecortada en jadeos que no tenían nada que ver con el esfuerzo físico y todo que ver con el terror que le atenazaba el pecho, la música de la ópera siguiéndola como un fantasma mientras sus gastadas botas tropezaban en el suelo irregular y sus manos apretaban los binoculares de ópera con tanta fuerza que los bordes de latón se clavaban en sus palmas. El pasillo estaba tenuemente iluminado por lámparas de gas que proyectaban sombras parpadeantes en las paredes, creando una atmósfera de irrealidad que coincidía con la imposibilidad de lo que estaba sucediendo. Un duque persiguiendo a una don nadie por los pasadizos destartalados de la ópera, mientras la sociedad observaba, susurraba y esperaba para ver qué drama se desarrollaría. Oyó pasos detrás de ella, medidos y decididos, y su corazón martilleaba tan violentamente que temió desmayarse por la fuerza. Pero siguió adelante porque detenerse significaba enfrentar un momento para el que no estaba preparada, significaba permitir que su fantasía imposible chocara con la realidad y se hiciera añicos, dejándola más sola de lo que nunca había estado. Los pasos se acercaron, y luego una voz, profunda, culta y con una autoridad que la hizo congelarse a pesar de su desesperada necesidad de escapar, habló desde detrás de ella con tranquila intensidad. «Por favor, deténgase. Solo deseo hablar con usted». Clara se quedó temblando de espaldas a él, incapaz de girarse, incapaz de huir, atrapada entre el pánico y algo que podría haber sido esperanza si se hubiera atrevido a nombrarlo, y lo oyó acercarse hasta que pudo sentir su presencia justo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para oler el sutil aroma a sándalo y algo más, algo limpio y masculino que la mareó. Se obligó a girarse y enfrentarlo, y la realidad de su proximidad le robó lo que quedaba de aliento porque era aún más cautivador a esta distancia, alto y de hombros anchos con cabello oscuro que le caía sobre la frente y ojos de una intensidad azul tan sorprendente que se sintió clavada bajo su enfoque como una mariposa bajo un cristal. Su rostro no mostraba decepción ni confusión, solo una curiosidad concentrada
y algo más que no pudo identificar, algo que parecía casi alivio, y cuando volvió a hablar su voz fue más suave de lo que había imaginado en todos sus años de observación desde lejos. «La he estado buscando», dijo simplemente, y las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión. Clara sintió que sus manos temblaban tanto que los binoculares de ópera traquetearon, y los apretó contra su pecho como un escudo mientras luchaba por encontrar palabras adecuadas para responder a una afirmación que no tenía sentido, que desafiaba todo lo que entendía sobre su lugar en el mundo y la posición de él tan por encima de la suya. «Ha cometido un error», logró susurrar, su voz apenas audible por encima de las notas ahogadas de música que se filtraban a través de las paredes. «No soy nadie, nada que deba preocupar a un hombre de su posición». Su expresión cambió ligeramente, algo que podría haber sido diversión o ternura, o quizás ambas cosas cruzando sus rasgos, y dio otro paso más cerca, hasta que el espacio entre ellos se redujo a algo que se sentía a la vez peligroso e inevitable. «No presumiré de conocer sus razones», dijo en voz baja, su voz con una calidez que pareció envolverla en el frío pasillo, y Clara sintió algo retorcerse dolorosamente en su pecho porque su tono no contenía condescendencia ni burla, solo un interés genuino que la aterrorizaba más de lo que jamás podría hacerlo el desprecio. «¿Me dirá su nombre?» La pregunta era simple, directa, pero se sentía imposiblemente íntima, como si al decir su nombre estuviera entregando algo precioso y desprotegido al juicio de un hombre que existía en un mundo tan alejado del suyo que bien podrían haber estado en continentes diferentes. Negó con la cabeza, incapaz de articular palabra, y vio algo parpadear en su expresión, no decepción sino una determinación paciente que sugería que estaba acostumbrado a navegar negociaciones difíciles. Entonces, me dirá al menos por qué viene a la galería, por qué se sienta en el mismo asiento en cada representación, por qué mira el escenario con una absorción tan completa que el resto del mundo parece desaparecer. A Clara se le cortó la respiración porque sus preguntas revelaban la profundidad de su observación, demostraban que no solo se había percatado de su presencia, sino que había estudiado sus hábitos con la misma intensidad que ella había dedicado a observarlo a él, y la constatación envió una oleada de vergüenza y asombro a través de ella a partes iguales. «Vengo por la música», susurró, su voz apenas audible por encima de los sonidos ahogados del segundo acto que comenzaba más allá de las paredes. «Eso es todo. Esa es la única razón que cualquiera debería necesitar». Sus labios se curvaron ligeramente, no del todo una sonrisa, pero algo más suave, y dio otro pequeño paso adelante, hasta que pudo ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra de la barba de la tarde a lo largo de su mandíbula, detalles que nunca había podido discernir desde su distante punto de vista en la galería. «La he observado durante meses», dijo, y la confesión envió una descarga a través de su sistema como un rayo. «He observado la forma en que se inclina hacia adelante durante las arias, la forma en que sus manos se mueven ligeramente como si estuviera dirigiendo, la forma en que cierra los ojos durante los pasajes más hermosos como si intentara absorber la música en su propia alma. Usted no es como los demás que vienen aquí, los que asisten para ser vistos en lugar de para ver. Y me encuentro incapaz de dejar de pensar en qué tipo de mujer ama la ópera con tal devoción que sube a los asientos más altos semana tras semana sin importar el clima o las circunstancias. Clara sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos porque sus palabras la describían con más precisión de lo que ella misma se había descrito jamás. Veían el corazón mismo de lo que la ópera significaba para ella, y el hecho de que él se hubiera dado cuenta, que le hubiera importado lo suficiente como para darse cuenta, era casi más de lo que podía soportar. «Usted no me conoce», logró decir, su voz quebrándose ligeramente.
No puede comprender quién soy ni qué limitaciones gobiernan mi vida. Su expresión cambió, volviéndose más seria, más intensa, y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una convicción absoluta que no dejaba lugar a dudas. Clara estaba sentada en el salón de la mañana, donde la pálida luz del sol de noviembre entraba a raudales por ventanas que necesitaban ser lavadas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como pequeños espíritus, mientras su desayuno intacto se enfriaba en el plato ante ella, y su madre observaba con creciente preocupación desde el otro lado de la pequeña mesa donde la tetera se encontraba entre ellas como un testigo silencioso de la distracción de su hija. Dormir había sido imposible después de que regresara a casa la noche anterior, su mente repasando cada palabra que Alexander había dicho en ese oscuro pasillo, cada matiz de su expresión, la intensidad en sus ojos azules que parecía ver a través de todas sus cuidadosas defensas, hasta algo que ella misma no sabía que existía dentro de ella, y ahora, a la luz honesta de la mañana, no podía decidir si lo que había ocurrido era el comienzo de algo milagroso o simplemente un preludio a una decepción devastadora. Los binoculares de ópera yacían sobre la mesa junto a su plato, el latón capturando la luz del sol y proyectando pequeños reflejos en la pared, y se encontró mirándolos como si contuvieran respuestas a preguntas que no podía formular del todo. Estos instrumentos que le habían permitido observarlo desde una distancia segura, durante 3 años ahora parecían casi cómplices de algún crimen que había cometido, sin comprender del todo su naturaleza. Margaret dejó su taza con un suave clic que atrajo la atención de Clara, y el rostro de su madre tenía esa expresión de paciente preocupación que se había vuelto cada vez más frecuente en las últimas semanas. La mirada de una mujer que sentía que su hija guardaba secretos, pero que la amaba demasiado como para exigir una confesión sin invitación. «No dormiste», dijo Margaret en voz baja, y no era exactamente una pregunta, sino una observación ofrecida con la esperanza de que pudiera abrir una puerta a la confidencia. Clara sintió que se le apretaba la garganta porque la verdad era demasiado complicada y frágil para decirla en voz alta, demasiado preciosa y aterradora para exponerla a la luz práctica del día, y sin embargo, la carga de llevarla sola se estaba volviendo insoportable de una manera que le dolía el pecho con el peso de la emoción no expresada. «Fui a la ópera anoche», se oyó decir, las palabras saliendo antes de que hubiera decidido pronunciarlas, y observó cómo la expresión de su madre cambiaba de preocupación a confusión porque ambas conocían las limitaciones financieras que supuestamente habían puesto fin a la asistencia de Clara a la ópera semanas atrás. Las manos de Margaret se detuvieron en su taza y sus ojos escudriñaron el rostro de su hija con una intensidad que le recordó a Clara lo perceptiva que era su madre bajo su exterior apacible, lo poco que se le escapaba a pesar de los mejores esfuerzos de Clara por ocultarlo. «He estado yendo regularmente», continuó Clara, su voz apenas por encima de un susurro, la confesión brotando ahora que había comenzado. «He estado usando dinero de mi pequeña herencia, la que padre me dejó específicamente a mí, y sé que fue egoísta e impráctico, pero la ópera era lo único que hacía la vida soportable, el único lugar donde podía olvidar por unas horas que soy una carga y una decepción, y una mujer cuyos mejores años han pasado desapercibidos». La expresión de Margaret se suavizó en algo que parecía una mezcla de tristeza y comprensión. Pero antes de que pudiera hablar, Clara continuó apresuradamente porque si se detenía ahora nunca encontraría el valor para continuar. Y anoche sucedió algo que no puedo explicar ni entender, algo que parece imposible a la luz de la mañana, pero que se sintió aterradoramente real en el momento. La semana que siguió a la confesión de Clara a su madre transcurrió en una extraña suspensión del tiempo donde cada día se sentía simultáneamente interminable y apresurado,
lleno de una inquieta anticipación que hacía imposibles las tareas ordinarias, mientras las horas de alguna manera se desvanecían sin explicación, y cuando llegó el 26 de noviembre, Clara se encontró de pie frente al pequeño espejo de su dormitorio, vistiendo su mejor traje, que seguía siendo modesto en cualquier caso. Un diseño simple en borgoña oscuro que Emily le había ayudado a modificar años atrás y que ahora se sentía a la vez demasiado sencillo para la ocasión y, sin embargo, más elegante que cualquier cosa que hubiera usado antes en la ópera, el chal prestado de Emily sobre sus hombros, en suave lana color crema, que añadía un toque de refinamiento que nunca podría haberse permitido. La ópera parecía más concurrida de lo habitual cuando llegó, la galería repleta de espectadores curiosos que claramente habían venido tanto para presenciar el espectáculo continuo de la misteriosa búsqueda del duque como para escuchar la Traviata, y Clara sintió sus ojos sobre ella mientras se abría paso hasta su asiento habitual en la tercera fila del lado izquierdo. Sintió el peso de la observación, que una vez le había pertenecido solo a ella, ahora invertido y multiplicado, transformándola de observadora invisible a intérprete involuntaria en un drama que nunca había tenido la intención de crear. Había asistido a todas las representaciones de esa semana, como le había prometido a Alexander en ese oscuro pasillo. Había sentido su mirada sobre ella cada noche desde su palco solitario. Había cruzado sus miradas a través del vasto espacio del teatro, con una mezcla de terror y asombro que hacía que su corazón se acelerara y sus manos temblaran sobre los binoculares de ópera de latón que se habían convertido tanto en talismán como en testigo de esta imposible transformación de sus circunstancias. El primer acto transcurrió como de costumbre, aunque a Clara le resultó difícil concentrarse en la música, que normalmente consumía toda su atención, su conciencia fragmentada entre el escenario y el palco donde Alexander estaba sentado con esa misma intensidad paciente que había observado en él durante 3 años, y cuando llegó el intermedio, permaneció en su asiento mientras otros se levantaban, se estiraban y cotilleaban a su alrededor, insegura de si debía moverse o quedarse, si él se acercaría o simplemente observaría cómo lo había hecho toda la semana. Lo vio levantarse de su palco con un propósito deliberado, lo vio salir al pasillo, y se le cortó la respiración porque seguramente no vendría a la galería, no haría un gesto tan público en un espacio abarrotado de testigos cuyas lenguas llevarían cada detalle de este encuentro por toda la sociedad londinense antes de que llegara la mañana. La multitud a su alrededor pareció sentir que algo era inminente, su charla disminuyendo hasta convertirse en susurros expectantes, cuando el duque de Thornhill apareció en la entrada de la galería. Su alta figura elegante, en un traje de noche que hablaba de una riqueza y una posición tan por encima de su propia condición que la distancia debería haber sido insalvable, y sin embargo se movió entre la multitud con un enfoque decidido que no permitió ningún obstáculo hasta que se detuvo frente a su asiento, donde ella estaba sentada, paralizada, con los binoculares de ópera apretados en sus manos como un escudo contra la imposibilidad. «Señorita Pemberton», dijo en voz baja, y el uso de su nombre, que finalmente le había dado durante su último y breve intercambio, envió una descarga a través de su sistema, porque oírlo pronunciado en su voz hizo que todo fuera repentina y aterradoramente real. «¿Puedo tener el honor de su compañía durante el intermedio?» Y estaba formulado como una pregunta, pero su mano extendida y la intensidad de su mirada sugerían que no aceptaría una negativa, no ahora, no con todo Londres observando. Clara se encontró subiendo al carruaje de Alexander con un cuidado que sugería que era algo precioso en lugar de la solterona insignificante que siempre había creído ser. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, creando un espacio íntimo iluminado solo por las oscilantes lámparas del carruaje, se dio cuenta agudamente de la impropiedad de esta situación. Una mujer soltera a solas con un hombre en la oscuridad confinada mientras las calles de Londres pasaban afuera,
pero la emoción de la transgresión fue abrumada por un terror más profundo de que esta conversación de alguna manera destrozaría la frágil magia de las últimas semanas y la devolvería a la gris realidad de su existencia anterior. Alexander se sentó frente a ella en lugar de a su lado, una consideración por la propiedad que encontró a la vez tranquilizadora y decepcionante, y a la luz parpadeante su rostro tenía una expresión de tranquila satisfacción que lo hacía parecer menos el duque remoto que había observado a través de los binoculares de ópera, y más un hombre de carne y hueso con sentimientos genuinos. «Hábleme de usted, señorita Pemberton», dijo en voz baja mientras el carruaje se ponía en movimiento, y la simple petición se sintió imposiblemente vasta porque ¿cómo podría explicar la pequeña vida circunscrita que había llevado? La lenta constricción de posibilidades que había marcado su progreso de niña esperanzada a mujer resignada. Se encontró hablando vacilantemente al principio sobre su padre, que había sido un caballero de medios modestos, con un amor apasionado por la ópera, que la había llevado a las representaciones desde que tenía 8 años y le había enseñado a escuchar la precisión matemática bajo la emoción arrebatadora, que había muerto 5 años atrás, dejándolas con lo justo para mantener las apariencias, pero no lo suficiente para sostener verdaderamente su antigua posición, incluso en los modestos círculos que una vez habían habitado. Alexander escuchó con una intensidad que la hizo sentir como si cada palabra importara, haciendo preguntas que revelaban un interés genuino en lugar de mera cortesía, y gradualmente se encontró hablando más libremente sobre la música misma, sobre sus observaciones de las técnicas de diferentes cantantes y sus teorías sobre por qué ciertas representaciones conmovían al público mientras que otras los dejaban fríos. «La noté», dijo después de que ella hubiera hablado durante quizás 10 minutos sin pausa, porque observaba el escenario con una absorción tan completa que estaba claro que realmente estaba escuchando algo que el resto de nosotros nos perdíamos. Y me encontré observándola para entender lo que estaba experimentando, porque mi propia asistencia a la ópera se había vuelto meramente habitual en lugar de significativa. La admisión la sorprendió porque había asumido que su atención había sido capturada por algo en su apariencia o modales, en lugar de por la calidad de su escucha, y lo miró con nueva curiosidad mientras el carruaje entraba en su vecindario, donde las casas se volvían más humildes y las farolas menos frecuentes. «Asistía sola», continuó, «siempre en el mismo asiento, siempre llegando justo cuando las lámparas se atenuaban, y marchándose durante el aplauso final, y había algo en esa devoción solitaria que reconocí porque yo también he pasado años solo en habitaciones abarrotadas, cumpliendo obligaciones mientras me sentía completamente desconectado de la representación de la vida social que sucedía a mi alrededor». El carruaje disminuyó la velocidad frente a su edificio, que parecía aún más humilde de lo habitual en contraste con el fino carruaje que ahora estaba ante él, y Clara sintió que la vergüenza le subía ardiente a la garganta, porque seguramente ahora él vería la magnitud total de la distancia entre ellos y reconocería la imposibilidad de cualquier conexión que imaginara que podrían forjar. Pero Alexander simplemente miró el edificio con la misma expresión neutral que había mantenido durante toda la conversación y luego devolvió su mirada a su rostro con una intensidad que le cortó la respiración. «¿Puedo visitarla formalmente, señorita Pemberton?», preguntó, y fue una pregunta que tenía un peso mucho mayor que sus simples palabras, porque ambos entendían que estaba pidiendo permiso para comenzar algo que la sociedad vería con escándalo y sospecha, y Clara se encontró asintiendo antes de que la sabiduría o la precaución pudieran intervenir, porque la alternativa de volver a la oscuridad invisible se sintió de repente insoportable ahora que había vislumbrado otra posibilidad. La semana siguiente a ese paseo en carruaje transcurrió en una extraña suspensión onírica
en la que Clara se encontró existiendo en dos mundos simultáneamente. La familiar realidad gris de su modesto hogar y sus circunstancias limitadas, corriendo en paralelo a una existencia alternativa e imposible, en la que un duque había solicitado permiso para visitarla formalmente, y el 3 de diciembre, cuando llegó la tarde señalada, se encontró en un estado de preparación ansiosa que su madre observó con una mezcla de preocupación y cautelosa esperanza que había caracterizado el comportamiento de Margaret desde que Clara finalmente confesó toda la improbable secuencia de eventos que se habían desarrollado en las últimas semanas. Su pequeño salón había sido limpiado con un cuidado inusual, los modestos muebles dispuestos de la mejor manera posible, aunque ninguna disposición podía disimular la tapicería gastada o las cortinas descoloridas que hablaban elocuentemente de su decadencia, y Clara había dispuesto su servicio de té con manos que temblaban ligeramente, porque entendía que esta visita representaba el primer verdadero vistazo de Alexander a la realidad material de sus circunstancias, en lugar de la romántica oscuridad de los teatros oscuros y los paseos nocturnos en carruaje. La lluvia que había comenzado esa mañana continuaba con un tamborileo constante contra las ventanas, tornando la tarde prematuramente gris y haciendo necesario su pequeño fuego tanto para el calor como para la luz, y cuando finalmente llamaron a la puerta precisamente a las 3 en punto, Clara sintió que su corazón se aceleraba con tal fuerza que pensó que seguramente su madre debía oírlo desde el otro lado de la habitación. Alexander entró en su humilde espacio con una facilidad que sugería que no encontraba nada incómodo en el contraste entre su evidente riqueza y su pobreza distinguida, su alta figura encajando de alguna manera naturalmente en su pequeño salón mientras se inclinaba ante Margaret con un respeto que inmediatamente suavizó la cautela protectora materna de ella, y Clara observó a su madre evaluarlo con la atención astuta de una mujer cuya vida le había enseñado a juzgar el carácter bajo las apariencias superficiales. La conversación que siguió reveló el don particular de Alexander para el interés genuino en los demás. Sus preguntas sobre la historia de Margaret y la infancia de Clara, sacando a relucir historias que hacían que su pequeña vida pareciera digna de atención en lugar de una explicación apologética, y Clara observó con creciente asombro cómo su madre se relajaba gradualmente en una animada discusión sobre la pasión de su difunto esposo por la ópera y la música, señalando los estantes donde su colección de libros y partituras de ópera aún residía en lugares de honor a pesar de sus reducidas circunstancias. Alexander se levantó para examinar los volúmenes con una atención que no podía ser fingida, sacando una copia particularmente gastada de un libreto de Don Giovanni y notando con placer las extensas anotaciones de puño y letra de su padre que analizaban pasajes musicales y estructuras dramáticas, y el hecho de que reconociera la inteligencia y la erudición en esas notas marginales pareció conmover a Margaret de una manera que las cortesías formales no podrían haber logrado. Cuando Alexander invitó a Clara a asistir a la ópera con él la semana siguiente desde su palco privado, en lugar de la galería donde habían establecido por primera vez su peculiar conexión, fue Margaret quien respondió que Clara estaría honrada de aceptar antes de que su hija pudiera formular una respuesta, y algo en la intervención decisiva de su madre sugería que había hecho su propia evaluación de este improbable pretendiente y lo había encontrado digno de confianza a pesar de la vasta distancia social que separaba sus posiciones. Mientras Alexander se preparaba para partir después de la duración socialmente apropiada para una visita formal, se detuvo en el umbral y mencionó con estudiada naturalidad que se había tomado la libertad de establecer un crédito para su familia en la taquilla de la ópera, un gesto que esperaba no encontraran presuntuoso, pero que les permitiría a ambas asistir a las representaciones cuando lo desearan, independientemente de su propio horario. Y antes de que Clara pudiera protestar por esta extraordinaria generosidad, Margaret aceptó con una dignidad
que sugería que entendía que el regalo no se ofrecía como caridad, sino como reconocimiento de su devoción compartida por la forma de arte que los había unido a todos. La noche del 10 de diciembre llegó con una claridad fría que hizo que las lámparas de gas de la ópera brillaran con un resplandor particular, y Clara se encontró ascendiendo la gran escalera hacia el nivel de los palcos privados, en lugar de subir las estrechas escaleras de servicio a la galería, acompañada por Alexander, cuya firme presencia a su lado se sentía a la vez protectora y expuesta, mientras pasaban por pasillos donde miembros de la sociedad elegantemente vestidos se giraban para observarlos con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad apenas disimulada. Entrar en el palco privado de Alexander fue como entrar en un mundo diferente desde el distante punto de vista que había ocupado durante 3 años. El escenario de repente íntimo y accesible en lugar de remoto. Las ricas telas del mobiliario del palco, hablando de un lujo que solo había vislumbrado desde lejos, y se volvió agudamente consciente de que desde esta posición prominente ya no era una observadora invisible, sino un espectáculo en sí misma, sujeta al escrutinio de cientos de ojos que podía sentir sobre ella incluso antes de que comenzara la representación. Emily llegó momentos después con su esposo, su rostro iluminado de alegría por este acontecimiento, abrazando a Clara con una calidez que proporcionó un alivio momentáneo del peso de la atención hostil, y poco después se unió a ellos Lord Philip Ashford, cuya evaluación de Clara fue rápida pero aparentemente favorable, mientras se inclinaba sobre su mano con una sonrisa genuina que sugería que Alexander había elegido bien a sus confidentes. La representación de esa noche era El Barbero de Sevilla, una comedia cuya ligereza parecía casi burlonamente incongruente con la tensión que Clara sentía irradiar de los palcos circundantes, y durante el primer intermedio, cuando Alexander se excusó brevemente para hablar con el gerente del teatro, se dio cuenta del acercamiento deliberado de Lady Catherine Westbrook, la expresión de la mujer mayor tallada en líneas de disgusto aristocrático mientras se detenía en la entrada del palco. La mirada de Lady Westbrook recorrió a Clara con el tipo de evaluación despectiva reservada para mercancía inferior, y cuando habló fue ostensiblemente a Emily, pero claramente destinada a los oídos de Clara, comentando con una voz modulada para ser escuchada que era notable cómo algunos individuos confundían la atención caritativa de un duque con un genuino afecto, y cuán desafortunado sería cuando tales malentendidos resultaran en una vergüenza pública para todos los involucrados. El corte fue tan deliberado y cruel que Clara sintió que la sangre se le iba del rostro, y observó cómo varias otras mujeres de la sociedad que se habían estado acercando al palco se alejaban en una exhibición coordinada de exclusión social, sus abanicos abriéndose de golpe para facilitar comentarios susurrados que no necesitaban confirmación auditiva para comunicar su naturaleza despectiva. Alexander regresó para encontrar la atmósfera del palco transformada, su rápida mirada abarcando la pálida compostura de Clara y la persistente presencia de Lady Westbrook, y sin dudarlo, se posicionó junto a la silla de Clara y colocó su mano deliberadamente sobre la de ella, donde descansaba en el brazo de la silla, un gesto de reclamo público que no podía ser malinterpretado por nadie que observara. «Lady Westbrook», dijo con una frialdad que Clara nunca había oído en su voz, «confío en que estaba ofreciendo sus felicitaciones a la señorita Pemberton por su amabilidad al aceptar mis atenciones, ya que he dejado claro a cualquiera que haya preguntado que me considero extraordinariamente afortunado de haber asegurado su afecto». Las palabras fueron corteses en su forma, pero absolutas en su sustancia, una declaración que no dejaba lugar a malentendidos sobre la seriedad de sus intenciones. Y Clara sintió que su corazón se calmaba, incluso mientras observaba cómo la expresión de Lady Westbrook cambiaba de condescendencia a cálculo, mientras la mujer mayor reevaluaba la situación antes de retirarse con una sonrisa tensa,
que prometía que esta confrontación simplemente se posponía, no se concluía. La semana que siguió a la noche en la ópera trajo una cascada de consecuencias que Clara había anticipado, pero cuya intensidad, no obstante, amenazaba con abrumar su frágil esperanza, ya que cartas anónimas comenzaron a llegar a su modesto hogar con mensajes tan crueles en su evaluación de su presunción e indignidad que se encontró escondiéndolas de su madre, cuya preocupación ya se había profundizado en una visible ansiedad por la tormenta social en la que, sin saberlo, habían entrado. La represalia de la sociedad por la declaración pública de Alexander tomó formas tanto sutiles como abiertas, desde tenderos que de repente recordaban que no tenían disponibilidad cuando Clara preguntaba por servicios hasta antiguos conocidos que cruzaban la calle para evitar saludarla, y el peso acumulado de esta exclusión coordinada presionaba su espíritu con una fuerza que la hizo cuestionar si alguna conexión, por genuina que fuera, podría justificar exponer a Alexander a la desaprobación y al daño potencial que su presencia en su vida parecía garantizar. Margaret había informado que la propia Lady Westbrook había visitado su hogar en una hora en que sabía que Clara estaría fuera, ostensiblemente para ofrecer consejo, pero en realidad para sugerir con claridad puntiaguda que una mujer de verdadero carácter reconocería cuándo su relación con un caballero de posición superior creaba más daño que beneficio, y aunque su madre había defendido a Clara con feroz lealtad materna, la visita había plantado semillas de duda que echaron raíces en un suelo ya preparado por la internalización de toda una vida de Clara de su propia insuficiencia. En la tarde del 17 de diciembre, Clara se encontró esperando en el jardín de invierno donde Alexander había solicitado reunirse con ella, el día frío coincidiendo con su escalofrío interno mientras ensayaba las palabras que había decidido pronunciar, la liberación que le ofrecería de cualquier obligación que pudiera sentir hacia una mujer cuya presencia no le traía más que complicaciones sociales y cuyo origen nunca podría complementar verdaderamente su posición, independientemente de cualquier atracción temporal que pudiera haber concebido. Alexander llegó con una expresión que sugería que había anticipado sus intenciones, su mandíbula tensa con una determinación que había llegado a reconocer como indicativa de su entrenamiento diplomático, donde la oposición fortalecía en lugar de debilitar la resolución, y cuando comenzó su discurso cuidadosamente preparado sobre cómo no podía, en buena conciencia, continuar una relación que le traía tantas dificultades, la interrumpió con una intensidad que detuvo sus palabras antes de que pudieran formarse por completo. Habló entonces de sus años en el servicio diplomático, donde había existido en un estado de aislamiento perpetuo, rodeado de personas que querían acceso a su título e influencia, pero no se preocupaban por el hombre debajo de esas designaciones externas. Describió la profunda soledad de ser constantemente observado, pero nunca verdaderamente visto, y reveló que en 3 años de asistir a la ópera, la había notado precisamente porque su atención parecía centrada no en su posición, sino en algo más esencial que ella, de alguna manera percibía a través de la distancia que separaba sus asientos. Clara, dijo con una crudeza que despojaba todo comportamiento cortesano formal, he pasado toda mi vida adulta siendo valorado por todo excepto por quién soy en realidad. Y entonces descubrí a una mujer que me observaba sin saber que yo la observaba a ella a cambio, cuyo rostro reflejaba una emoción genuina en respuesta a la música que ambos amábamos, que me vio a mí en lugar de mi título porque desde la galería mi título era invisible y solo quedaba el hombre. Sus manos buscaron las de ella con una gentileza que, sin embargo, comunicaba una certeza absoluta, sus dedos entrelazándose con una intimidad que trascendía los límites formales que habían mantenido previamente, y en ese momento de conexión, Clara entendió que su aislamiento y el de ella, aunque nacidos de circunstancias muy diferentes, habían creado una comprensión compartida de lo que significaba existir sin ser visto, y que al reconocerse mutuamente,
habían encontrado algo que la aprobación de la sociedad no podía ni otorgar ni quitar. La víspera de Navidad llegó con una suavidad inusual para Londres en invierno, la nieve cayendo en suaves cortinas que amortiguaban la cacofonía habitual de la ciudad y creaban una atmósfera de expectación silenciosa que a Clara le pareció totalmente apropiada para la noche que confirmaría el sueño imposible en que se había convertido su vida o lo revelaría como una ilusión temporal destinada a disolverse bajo el peso del regreso de la realidad. Alexander la había invitado a su casa con una formalidad en la petición escrita que sugería una importancia más allá de sus reuniones habituales, y al entrar en su estudio privado, se encontró en una habitación que hablaba del hombre que había llegado a conocer, en lugar del duque que la sociedad veía, con libros forrando las paredes en un desorden cómodo y un fuego ardiendo en el hogar que proyectaba sombras danzantes sobre muebles elegidos por su comodidad en lugar de su exhibición. Se puso de pie cuando ella entró con una expresión que contenía tanto determinación como vulnerabilidad, y ella entendió antes de que él hablara que este momento conllevaba consecuencias que definirían el resto de su existencia de una forma u otra, su corazón latiendo con tal fuerza que estaba segura de que él debía oírlo a través del espacio que los separaba. Clara, comenzó, y luego pareció abandonar cualquier discurso cuidadoso que hubiera preparado, cruzando hacia donde ella estaba, con movimientos que comunicaban una urgencia apenas contenida por los modales que su posición exigía, y cuando tomó ambas manos de ella en las suyas, sintió el temblor en sus dedos que revelaba que su compostura era duramente ganada en lugar de natural. He pasado este último mes intentando encontrar palabras adecuadas para lo que siento, dijo, pero cada frase que construyo parece insuficiente para transmitir la transformación que has creado en mi vida simplemente al verme cuando había comenzado a creer que era invisible para todos, excepto como un título y una fortuna a ser perseguidos. La atrajo hacia el fuego, y ella fue sin oponer resistencia, aunque su mente se aceleraba con partes iguales de esperanza e incredulidad, y cuando él soltó una mano para buscar en el bolsillo de su chaleco, sintió que el tiempo se ralentizaba como si el universo mismo contuviera la respiración esperando lo que vendría a continuación. El anillo que sacó era simple a pesar del valor obvio del zafiro en su centro, una piedra del azul profundo del cielo nocturno que capturaba la luz del fuego y la retenía, y la miró a los ojos con una intensidad que despojaba toda pretensión mientras decía: «Este perteneció a mi madre, quien lo usó durante 40 años de matrimonio con un hombre que la valoraba por sí misma en lugar de por sus conexiones, y no puedo imaginar un símbolo más apropiado de lo que espero ofrecerte si consientes en convertirte en mi esposa». Clara sintió que las lágrimas se derramaban a pesar de su intento de compostura, las palabras que nunca se había permitido imaginar, escuchar realmente ahora resonando en el aire cálido entre ellos. Y cuando intentó hablar, su voz salió quebrada por la emoción mientras decía: «No entiendo cómo esto es posible. ¿Cómo podrías querer a alguien como yo cuando podrías tener a cualquiera?». Alexander dejó el anillo a un lado momentáneamente para enmarcar su rostro con ambas manos, con una gentileza que, sin embargo, comunicaba una certeza absoluta, y su respuesta llegó con la intensidad paciente que había llegado a reconocer como característica de sus convicciones más profundas. «Te quiero precisamente porque eres tú», dijo, «porque en 3 años de observarme no viste lo que podía proporcionar sino quién soy en realidad, porque tu pasión por la belleza y la música refleja la mía, porque tu dignidad frente a la crueldad de la sociedad revela una fuerza de carácter que admiro más allá de toda medida, y porque cuando imagino mi futuro, la única versión que tiene algún atractivo es una contigo a mi lado». Ella asintió entonces, incapaz de articular palabra, y él recuperó el anillo y se lo deslizó en el dedo con manos que se habían estabilizado ahora que la pregunta crucial había sido hecha,
y cuando la atrajo hacia sus brazos y la besó con una ternura que gradualmente se profundizó en pasión, entendió que la distancia entre la galería y el palco se había cerrado para siempre y que finalmente era verdaderamente vista. El 15 de marzo llegó con la calidez tentativa de la primavera temprana, un día en que Londres parecía sacudirse el yugo del invierno y emerger a una luz más suave que a Clara le pareció una bendición sobre la transformación que su vida había experimentado en los 4 meses desde que Alexander le había deslizado el anillo de zafiro de su madre en el dedo y la había reclamado como suya ante la sociedad y el cielo por igual. La iglesia donde habían elegido casarse no era ni la más grandiosa ni la más de moda, sino la pequeña parroquia donde su padre había sido enterrado 5 años antes. Una elección que había sorprendido a aquellos miembros de la sociedad que esperaban que el duque afirmara su estatus a través de la magnificencia arquitectónica, pero que le había comunicado a Clara que Alexander entendía que lo más importante era la unión de sus vidas reales en lugar de la representación de un espectáculo para observadores cuyas opiniones no tenían peso en sus consideraciones. Estaba ahora en el pequeño vestíbulo con su madre, cuyas lágrimas habían estado fluyendo constantemente desde el amanecer, las manos de Margaret temblando mientras ajustaba el velo que había sido su propio velo de novia 35 años antes, y que Clara llevaba como una conexión tangible con el amor que sus padres habían compartido y que le había dado un modelo para reconocer la devoción genuina cuando Alexander se la ofreció, a pesar de toda la evidencia que la sociedad proporcionaba de que tal reconocimiento era implausible. Emily estaba a su lado como dama de honor, vistiendo un traje de rosa suave que complementaba el vestido de novia de seda color crema de Clara, una prenda cuya elegante simplicidad había sido elegida por la propia Clara sobre las opciones más elaboradas que la riqueza de Alexander podría haber proporcionado fácilmente, y la presencia de Emily representaba la amistad que había sostenido a Clara a través de años de invisibilidad social y le había dado el valor para asistir a esa representación de noviembre cuando todo había cambiado. A través de las puertas de la iglesia, Clara podía oír el murmullo de los invitados reunidos, una congregación que incluía a Philip, quien actuaría como padrino de Alexander y cuya amistad había demostrado ser tan leal como la de Emily, pero también a miembros de la sociedad que habían tratado a Clara con crueldad despectiva solo meses atrás y que ahora llegaban con sonrisas que no lograban disfrazar los cálculos detrás de sus actitudes cambiadas. Aunque Lady Westbrook había declinado notablemente su invitación en un gesto final de desaprobación que a Clara no le molestaba en absoluto. La música comenzó y Margaret apretó la mano de su hija con feroz orgullo maternal antes de soltarla para que caminara por un pasillo bordeado de flores de finales de invierno, y mientras Clara avanzaba vio a Alexander esperando en el altar con una expresión de paz y certeza tan completas que su propio nerviosismo se disolvió en la simple alegría de moverse hacia el hombre que la había visto cuando ella se creía invisible. La ceremonia en sí pasó en un borrón de palabras sagradas y promesas intercambiadas, la voz de Alexander firme mientras prometía su vida a la de ella y su propia voz sorprendentemente clara mientras ofrecía la misma promesa a cambio, y cuando el clérigo los declaró casados y Alexander levantó su velo para besarla como su esposa, escuchó la inspiración colectiva de los testigos reunidos que entendieron que no estaban observando simplemente una alianza social, sino un genuino matrimonio por amor que desafiaba todas las convenciones que su mundo sostenía. Mientras caminaban de regreso por el pasillo juntos, Clara divisó a través de la ventana oriental de la iglesia la ópera visible a lo lejos, y pensó en la muchacha que se había sentado en la galería observando a un duque solitario y sin imaginar nunca que la distancia entre sus mundos pudiera cruzarse, y sintió gratitud por cada momento de soledad que la había preparado para reconocer el amor cuando finalmente la encontró.
Septiembre llegó en 1825 con la luz dorada del otoño temprano que transformó Londres en algo más suave que sus habituales bordes ásperos. Y Clara estaba de pie en el palco privado de la ópera, que se había vuelto tan familiar para ella como su propio salón en los 18 meses desde que se había convertido en la duquesa de Thornhill, observando el escenario con un aprecio profundizado por el conocimiento de que nunca más necesitaría contar monedas para determinar si la belleza era asequible o racionar su acceso a la música que alimentaba su alma, tan seguramente como el pan sostenía su cuerpo. A su lado se sentaba Alexander con su hija pequeña dormida sobre su hombro, la pequeña Margaret, llamada así por la madre de Clara, que había vivido lo suficiente para sostener a su nieta y susurrar su gratitud porque Clara hubiera encontrado un amor digno del ejemplo que sus padres habían proporcionado antes de fallecer pacíficamente mientras dormía 3 meses antes. La ópera de esta noche era La Clemencia de Tito, la misma producción que se había representado aquella noche de octubre, casi 2 años atrás, cuando Clara Bissa había subido a su asiento de la galería sin imaginar nunca que el duque solitario que observaba a través de los viejos binoculares de ópera de su padre se daría cuenta de su existencia, y mucho menos la perseguiría con una determinación que había escandalizado a la sociedad y transformado sus vidas en algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar posible en sus soledades separadas. La mirada de Clara se desvió hacia arriba, hacia la galería donde una joven estaba sentada en la tercera fila del lado izquierdo, el mismo asiento que Clara había ocupado durante 3 años, y reconoció en la expresión absorta de la mujer y en su vestido cuidadosamente remendado las circunstancias que una vez habían sido las suyas, y sintió la mano de Alexander cubrir la suya al notar la dirección de su atención y comprender sin palabras la emoción que la vista creaba. Después de la representación, buscarían a esa joven como se había convertido en su costumbre cada vez que Clara veía a alguien cuya situación reflejaba su antiguo estado, y Alexander discretamente arreglaría una suscripción para la temporada mientras Clara ofrecía amistad sin condescendencia, y juntos se asegurarían de que la belleza permaneciera accesible para aquellos a quienes la sociedad consideraba indignos de tales placeres. Una pequeña rebelión contra la crueldad que ambos habían experimentado de diferentes maneras. Lady Westbrook había abandonado por completo la sociedad londinense después de que un escándalo que involucraba a su propia familia la despojara de su posición como árbitro de la propiedad. Y Clara no había sentido triunfo por la caída de la mujer, sino un triste reconocimiento de que aquellos que ejercen la crueldad con más entusiasmo son a menudo los más asustados de su propia vulnerabilidad al juicio. Philip y Emily se habían convertido no solo en aliados, sino en amigos genuinos, cuyos hijos jugaban con la pequeña Margaret, y cuya presencia en sus vidas representaba la familia que habían construido a partir del afecto en lugar de la obligación, y los 4 habían creado un pequeño círculo que valoraba la sustancia sobre la apariencia y la amabilidad sobre el estatus. Mientras las notas finales de la ópera se desvanecían y el público comenzaba su aplauso, Clara miró a su esposo sosteniendo a su hija dormida y pensó en la muchacha que había sido, que se había creído invisible e indigna de amor, y comprendió que las mayores transformaciones a menudo comienzan con el simple acto de ser verdaderamente visto por alguien que mira más allá de la superficie para reconocer el valor que siempre estuvo presente, esperando solo el reconocimiento. Si te has sentido invisible en tu propia vida, si has creído que tus circunstancias definen tu valor o que las limitaciones que otros perciben en ti representan la verdad real en lugar de su falta de visión, sabe que tu historia no ha terminado y que el reconocimiento puede llegar desde la dirección más inesperada cuando menos lo anticipas, pero más necesitas su validación.